¿cómo les va? Mi nombre es Darío Vilches, yo soy el director y presidente de OTC Representaciones acá en la Argentina. Les mando un gran saludo, sobre todo a Marcos y a Carlos, que ya estuvieron la semana pasada acá y bueno, estuvieron viendo un poco del proyecto que tiene OTC para estos próximos 10 años. Y bueno, un poco ellos me pidieron de hacer este video y mostrarles lo que ellos vieron acá para poder presentárselo a ustedes en Estados Unidos. Así que ahora me tomo este matecito y nos vamos a la sala de reuniones donde tenemos el PowerPoint para poder presentárselo. Hasta luego. Bueno, acá estamos en la sala de reuniones con Camila, una asistente que tenemos acá. Y bueno, este es un poco para presentar lo que es el proyecto de OTC Representaciones. Es un proyecto de capacitación, desarrollo e inversión. Si pasamos a la próxima diapositiva, el proyecto cuenta primero con Marcelo Vivas, que fue director deportivo de inferiores de Estudiantes de La Plata, donde realmente maneja todo lo que es el tema de las inferiores. Acá en Argentina le hablamos inferiores a todos chicos que van desde 10, 11, 12, 13 años, que son los futuros jugadores que terminan comprando los grandes clubes en muchísimo dinero. Acá, para que ustedes tengan una idea de cómo se maneja esto, es decir, se hacen diferentes captaciones, es decir, de las cuales con las relaciones que nosotros tenemos hacemos captaciones en todo el país. Dividimos el país en 4 y buscamos en las diferentes regiones, donde de esta manera se visita lo que es la zona norte, sur, este, oeste del país, y a su vez se subdividen en diferentes zonas donde llegamos a cada uno de nuestros contactos y nuestros clubes, donde se organizan visorías. ¿Qué son visorías? Nosotros llegamos a un lugar, hay 200, 300 jugadores divididos por categoría, donde nosotros lo que hacemos es llegar a ese lugar, ver a esos jugadores y empezar a captar o a ver cuáles son los jugadores que creemos que pueden tener futuro. Y eso, bueno, eso está a cargo de Marcelo Vivas, Nahuel Martínez, Ferela, el profesor Viña, José Chamot, es decir, bueno, un montón de gente que trabaja alrededor de nuestra empresa. Es decir, estos jugadores, una vez que se captan, nosotros los pasamos a un convenio, que es un convenio que van a hacer entre el club, que es dueño del jugador, y OTC Representaciones. La selección. Ustedes decir, bueno, ¿cómo nosotros podemos llegar a seleccionar los jugadores para darnos cuenta de un jugador de 11, 12, 13 años? Bueno, acá lo dice, la selección es completa después que vemos el jugador que tiene las condiciones para jugar, que realmente ese jugador creemos que puede llegar a jugar en una primera división. No siempre todo el mundo llega. Lo que hacemos es traerlos acá a Rosario, hacer un examen médico, un examen clínico, todo lo que sea el tema de ver cuánto va a crecer el jugador, cómo está en todo su físico, si tiene algún problema congénito y demás. Bueno, y de esa manera los vamos a seleccionar al menos 2 jugadores por posición. Cuando hablamos de jugadores por posición, 2 número 2, 2 arqueros, 2 número 3, 2 número 4, 2 carrileros por la derecha, 2 carrileros por la izquierda. ¿Eso qué hace? Que tengamos un equipo por categoría más otro equipo de la misma categoría que puedan competir entre ellos durante un tiempo. Y eso va a hacer de que el jugador explote. ¿Por qué? Ustedes sabrán que hay un jugador que puede explotar antes, cuando vamos a explotar, que pueda llegar a una división que es primera, antes de una edad o después. Es decir, como explicaba Carlos la otra vez, acá los jugadores en Estados Unidos se hacen profesionales a la edad de 23 años. Acá hay chicos de 17, 18 años que ya explotaron y debutan en primera división. El desarrollo y el entrenamiento. Una vez que seleccionamos los grupos, ya que estaban todos los jugadores seleccionados por categoría, que se fueron a ver en todos los lugares del país, nosotros lo que hacemos es realizar un campus de entrenamiento acá en la ciudad de Rosario,
una vez cada 2 meses durante una semana. Entonces, ¿qué traemos? Traemos cada 2 meses esos jugadores de las categorías de todos los lugares de alrededor de Rosario y vemos cómo van evolucionando. Vemos si el número 3 que elegimos, vamos a poner en agosto el ejemplo, en octubre evolucionó o involucionó. Y de ahí vamos a ir decidiendo si lo seguimos teniendo o no en la empresa, porque esto significa una inversión, tener un jugador en la empresa de estas características. ¿Qué hacemos? Le proveemos de ropa deportiva, de alojamiento, de comida, de viáticos, etc. Que esos son los futuros jugadores que nosotros vamos a representar y que algunos va a poder llegar a primera división. Y ustedes dirán, che, ¿y cómo es eso? ¿Cómo lo manejan? Es decir, bueno, nosotros tenemos contactos en todos lados, es decir, contactos en clubes de AFA, contactos en clubes del interior, contactos en clubes del exterior, qué sé yo. Por ponerle un ejemplo, tenemos en México, estamos muy bien conectados, en España también, donde está Valdano, que es gente de acá, de Las Parejas, de acá un pueblo cerca de la ciudad de Rosario. Estamos conectados, bueno, en todo lo que es Latinoamérica, es decir, y en la República Argentina con casi todos los clubes nosotros trabajamos. Es decir, también la empresa, que algo que ustedes tienen que saber, que es donde uno tiene que apuntar, que siempre yo digo, es decir, tenemos contacto en Asia y en Europa, que eso es realmente hoy donde todo el mundo está apuntando. Pero a mí, personalmente, me interesa el mercado de Qatar, Dubái, Estados Unidos, porque bueno, como dijo un gran jugador que fue Platini, el fútbol va para esos lugares. Seguimiento. Bueno, acá hay una cosa que es la más importante. Nosotros tomamos un jugador, lo captamos, lo vemos que realmente está en condiciones de llegar a primera división. Vamos y hacemos un convenio, que después les voy a explicar de qué se trata eso, un convenio con un club. Acuérdense de la palabra convenio, que es lo más importante, porque ahí es donde nosotros vamos a apuntar. Un convenio con los jugadores. Por ejemplo, Boca Juniors. Nosotros tomamos un jugador que creemos que puede jugar en Boca, lo llevamos a Boca y hacemos un convenio que va entre el 20, 25 y 30%. Una vez que dejamos el jugador ahí, hay una persona de la empresa que se encarga constantemente de estar en contacto con el jugador para ver cómo se va desarrollando, cómo se va formando, qué necesita, habla con los técnicos, habla con el coordinador de las inferiores y bueno, y de esa manera lograr que ese jugador llegue a donde nosotros queremos llegar, que es la primera división. Acá hay proyectos exitosos, que decir, bueno, esto ya empezamos a hablar un poco de números, es decir, bueno, el caso de Nicolás Pareja, que se compró el 50% en $170.000 a la Asociación Argentino Junior y se vendió en el 2005 en 4 millones de euros al Anderlecht de Bélgica. Es decir, eso es negocios que se pueden llegar a hacer, qué sé yo, no tenemos mucho para nombrar. Ever Banega, jugador de acá de Rosario, donde en el 2006 Boca Juniors lo compró en $500.000 y por el 50% y en el 2007 lo vendieron al Valencia en 26 millones. Para que ustedes tengan una idea, el dueño del convenio, que nosotros lo habíamos hecho y se lo vendimos, es una persona de acá de Rosario. Hay una anécdota muy buena que se la voy a contar. El señor estaba durmiendo la siesta, viene la señora y le dice, despertate, ¿qué pasa? Dice, lo vendieron a Ever. No, sí, lo vendieron a Ever en 26 millones. El señor tenía el 20% de eso. Ganó $5.200.000, pero nunca se había enterado porque estaba durmiendo la siesta. Y eso es algo realmente muy importante porque fue el que lo descubrió. Más de estos proyectos hay un montón, decir, exitosos, decir, qué sé yo. Porque tengan una idea, nosotros hoy tenemos un jugador en Boca Juniors que está jugando en sexta división y que todos dicen o lo comparan con Redondo, ese Redondo que jugó en el Mundial 94 en Estados Unidos. Es decir, de eso se trata un poco lo que estamos hablando de los proyectos de convenios y los proyectos exitosos. Una parte que es la más importante, es decir, una cosa es los convenios que nosotros podemos llegar a hacer, acuérdense de eso, y otra cosa es la representación de jugadores. Nosotros, por la relación que tenemos, representamos, aparte de hacer convenios, representamos a los jugadores. Es decir, un jugador que llega a primera división, se le hace un contrato
donde en ese contrato uno, por ser representante o agente, como le dicen ustedes en Estados Unidos, el jugador o la empresa o el representante o el agente percibe el 15% del total del contrato. Es decir, si un jugador firma un contrato por 2 años de $1 millón, a la empresa le ingresan $150.000. Eso se trata, del 15%. Ojo, también existen casos de jugadores muy importantes que tienen contratos muy importantes, donde a veces el 15% pasa a ser el 10% por la magnitud que tiene.